¿Cómo usar un cautín? El cautín o soldador eléctrico es una herramienta eléctrica que se utiliza para realizar soldadura blanda. Esto es, con materiales que tienen una baja temperatura de fusión entre los 300 y 450 grados centígrados. La estación de soldadura Weller cuenta con un regulador de temperatura que sirve para la vida útil del cautín y para ubicarse en la temperatura ideal a los que ciertos componentes electrónicos pueden estar dispuestos. Para utilizar el cautín, se necesita principalmente el siguiente material. Soldadura de aleación 60-40. Se llama así porque cuenta con 60% de estaño y 40% de plomo. Además de que es un alambre hueco relleno de resina o pasta para soldar. Pasta de soldar. Es una resina que se utiliza como fundente en la soldadura para eliminar marcas de óxido, polvo, grasa y otras cosas que generen falsos contactos. También es utilizada para limpiar la punta del cautín y así conservarlo por más tiempo. Esponja de limpieza. Es una esponja humectada que ayuda a erradicar los elementos que dañen la punta del cautín. Soporte de resorte. Mantiene el cautín alejado y en posición cuando no lo necesitamos. Además de que lo enfría por su estructura metálica disipadora. Ahora curaremos el cautín, ya que es la primera vez que lo utilizaremos. Para ello, necesitaremos un cautín caliente. Una esponja humectada. Pasta para soldar. Soldadura. De estaño plomo, 60-40. Una lija suave, de preferencia, que nos servirá para limpiar los componentes electrónicos y para que tenga mejor agarre el estaño con la punta del cautín. Y así hacer que no nos queden bolas grandes y sucias de soldadura. Un cepillo para limpiar la placa y eliminar la suciedad en la superficie. Y una base de protección para que no lastimemos la superficie en la que vamos a trabajar. Ahora sí, ya podemos empezar. Ahora pasamos a humedecer la esponja con un poco de agua, la cual nos ayudará a limpiar la punta del cautín cada vez que queramos quitar soldadura excesiva o suciedad de la misma. Solo con que esté un poco húmeda es suficiente. Ahora, pasamos a encender la estación de soldadura Weller, la cual, como se ve en el video, prende un LED que indicará que la temperatura que está establecida en la perilla aún no es igual, por lo que se calentará con el tiempo, y el LED se irá apagando indicando que ya está próximo a tener la misma temperatura que la establecida en la perilla de control. Ahora, pasamos a lijar la punta suavemente, para que la superficie lisa quede un poco áspera, y con ello, lograr que la unión del estaño y el material de la punta del cautín queden perfectamente bien fusionados. Esto nos garantizará que las soldaduras que realicemos, sean de la mayor calidad al tener nuestro material de trabajo en las mejores condiciones posibles. Una vez que vemos que ya está lista la aspereza, podemos pasar a calentar el cautín un poco más, y luego, pasamos a poner un poco de fundente en la punta, para que se quite la suciedad restante. Quitamos el excedente de pasta con la esponja, y ahora sí pasamos a estañar la punta. Ponemos un poco de estaño, y con la esponja tallamos primero con movimiento hacia arriba el estaño para abarcar la mayor superficie posible, y posteriormente tallamos con movimiento hacia abajo, esparciendo bien el estaño para quitar los excedentes. Limpiamos con más pasta para soldar si lo es necesario, y repetimos el proceso varias veces, para que quede bien brillante y estañado nuestro cautín.
Cabe destacar que debe de tener un aspecto liso y sin espacios en los que no haya estaño, ya que estos espacios harán que no funda nuestra soldadura al momento de ocuparla, ya que funciona como un aislante térmico. Algo muy importante, hay que poner la base antes de empezar a hacer cosas con el cautín, y no después como me ocurrió esta vez, ya que se puede maltratar la superficie en la que trabajemos. Al terminar, pasamos a bajar la temperatura del cautín para que no se sobrecaliente y se carbonice rápidamente, ya que esto lo daña y perjudica nuestro trabajo. Así es la forma ideal a la que debe de llegar nuestro curado, con una punta brillante y bien estañada, ya que si no, tendremos la mala fortuna de acabar con un cautín como este. Ahora veremos la mejor forma de soldar piezas electrónicas, con nuestro cautín ya listo y preparado, para piezas de montaje superficial y de uso robusto. Explicaré rápidamente los 6 pasos principales, para que una buena soldadura sea efectiva y limpia. En la primera figura, se muestra la inserción de una resistencia a una placa de baquelita, que ya había sido limpiada, y que anteriormente, la resistencia había sido tratada con una lija, para dejar áspera la superficie y así, hacer una mejor fusión entre la soldadura y la resistencia. Se puede observar que el agujero es prácticamente del mismo tamaño del alambre, que por lo regular, son de un 32avo de pulgada. En la siguiente figura, se muestra que primero se pone el cautín caliente a casi su máxima temperatura, y se deja en esa posición por unos 2 o 3 segundos, ya que posteriormente, se le acercará el estaño, y rápidamente se dejará fundir. Al final, como lo muestra el cuarto paso, se deja el cautín todavía por unos 5 segundos, o menos, o hasta que esté bien fundida, para garantizar que la soldadura ha penetrado en las hendiduras de la pieza y que no se desole con facilidad. Cabe mencionar que no hay que soplarle a la soldadura de la placa, ya que esto acelerará su proceso de enfriamiento natural, y se podrá volver quebradiza o opaca, y no se aliará bien con el core de las pistas, haciendo que se desprenda y cause cortocircuitos. Para finalizar, se debe cortar con unas pinzas de corte, el excedente del alambre que tiene la resistencia, o cualquier otro componente electrónico, para darle mejor presentación y que no vaya a doblarse, y queda por ahí pudiendo hacer algún corto. Ahora, a continuación, veremos una soldadura de una pieza con todos los pasos anteriores, para que se pueda llevar a cabo. Si es por primera vez, se puede practicar en un kit práctico de soldadura, que puede ser cualquier circuito viejo, que nos sirva en nuestra casa. O si prefieren gastar 10 pesos en una placa perforada, y con algunas resistencias de 50 centavos, se puede empezar a mejorar la técnica. Como primer paso, se limpia la placa PCB con alcohol líquido, o algún otro tipo de solvente que limpie bien la superficie, pero que no sea tan abrasivo, como para despintar la placa, y exponer el core a la intemperie. Se limpia la placa, ya que puede haber suciedad, o cosas que desprendan el estaño del core y perjudiquen la soldadura. Por ello, se necesita tallar con un cepillo de cerdas suaves, para que no maltrate la pintura, ni que raye en exceso el core de las pistas. Se puede quitar el excedente con la misma esponja de cautín, para que no tarde mucho en secar el solvente limpiador. Ahora, se enciende la estación de soldadura Weller, y se calibra una temperatura de 3/4 de perilla, ya que el capacitor, que en este caso vamos a soldar, no es dañado si la temperatura es elevada.
Ahora, se elijan las patitas del capacitor para que se fusione bien la soldadura y no se despegue. Se puede poner un poco de fundente o pasta en el capacitor para que este esté más ligado a la aleación. Como sugerencia, se puede conseguir una base como soporte o unas pinzas con un muñeco alambrado con lupa que ya venden en las tiendas de electrónica para poder agarrar la placa PCB y apoyarnos en ella para soldar. Esto es muy recomendable, ya que muchas veces las piezas son muy inestables para agarrarlas, y con la base, se facilita esta tarea. El capacitor queda suelto, porque la placa está al revés. Hay que tomar la pieza por el lado de abajo, y con el cautín se le da un punto de apoyo en una pata de la placa de cobre. Solamente a que quede unida. Esto ayudará a que no se nos mueva mientras lo soldamos. No importa si queda feo o solo un pequeño punto, ya que posteriormente se arreglará. Como se ve, ya se puede soltar el capacitor y ahora empezar a soldar bien. Se suelda el lado contrario al que tiene el punto, agregándole un poco de fundente a la punta del estaño para que tenga mejor fundición. Se calienta el cable, y posteriormente con frecuencia se limpia la punta del cautín para mejorar la estañada. A continuación se verá un pequeño accidente que ocurrió en realidad cuando se grababa este tutorial. No, hombre, cuidado, ¿De qué? Algo así. Ella mismo le da pasada de Guadalupe. Él lo moría y se lo iba a agarrar. ¿Cómo debe quedar una buena soldadura? Para garantizar una buena soldadura, es necesario que, tanto el estaño como el elemento a soldar, alcancen una temperatura determinada. Si esta temperatura no se alcanza, se produce el fenómeno denominado soldadura fría. La temperatura de fusión depende de la aleación utilizada. Suele estar comprendida entre unos 200 a 400 grados centígrados, ya que existen diversos tipos de soldadura para muchas otras aplicaciones en electrónica. El componente principal de todas ellas es el estaño. De esta manera, es como se debe llegar un circuito soldándose para que queden bien las soldaduras y lleguen a su temperatura necesaria. De lo contrario, se verán de esta otra forma, cosa que no es nada agradable. Ahora, se muestran también unos casos que suelen pasar cuando no se dota de la cantidad de soldadura exacta, ya que si queda muy escaso, puede llegar a zafarse, y si queda en exceso, puede ser un poco feo a la vista y posiblemente sea más difícil de desoldar, si llega a ser su caso. Por ello, es necesario que la soldadura quede en forma de montaña, y lo más limpia posible. De estas dos bolitas de estaño, se puede mostrar que la de la izquierda muestra el problema de soldadura en frío, el cual no llegó a su temperatura de fusión, o se enfrió bruscamente. Esto hace que sea muy inestable, y que se pueda desprender de las pistas de cobre. Al contrario, del lado derecho, se muestra una soldadura brillante que sí llegó a su temperatura de fusión, y que se enfrió en su tiempo naturalmente. Este tipo de soldadura es muy estable y puede durar años sin desoldarse, incluso por el calor que produzca el sistema electrónico, o por cualquier otro factor posible. Ahora se muestra una pluma con punta magnética, que la estación de soldadura Weller trae consigo, la cual ayuda a sujetar las piezas para que no se nos muevan, o se quiten de su lugar.
Para poder desoldar una pieza electrónica, basta con utilizar el cautín y algunos de los instrumentos de soldadores, como son la perilla de pera, la cual es una bombilla de plástico que al apretarla, jala aire la soldadura fría. El desoldador de pistola, como el que se muestra aquí, el cual se acciona con un resorte, y su pistón interno genera un vacío que extrae la soldadura del mismo modo que la pera. Hay desoldadores más sofisticados como los de compresor, los cuales ya extraen la soldadura casi instantáneamente y son mucho más confiables pero muy caros. Para desoldar con desoldador de pistola, solo se pone cautín limpio, caliente, y con un poco de fundente, sobre la patita de soldar. Se espera que llegue a temperatura, y se funda la aleación, para posteriormente solo oprimir el botón amarillo, y extraer el estaño. Se puede repetir las veces que sea necesario, simplemente que hay que tener cuidado de no calentar de más las pistas, porque se pueden levantar por exceso de calor, y eso hace que quede volando un pedazo de cobre, con una línea de pista que se puede quebrar, y romper de nuestro circuito. Se muestra en la figura que ya no existe esa línea de soldadura, y se puede componer puenteando con cable u otros medios. Bueno, pues hasta aquí llegó este video tutorial, de cómo usar los instrumentos de soldadura. Esperando que haya sido de su agrado, cualquier comentario es bien recibido, para mejorar los próximos tutoriales en electrónica que se estarán haciendo por este canal. Hasta pronto.